Listo. Bueno, eh, una vez más, saludos a todos. Estas clases también van a subirse en YouTube. Me pidieron también, alguien dijo que quería compartirlas y recibirlas a través de YouTube, aunque se le puede mandar el enlace directo, pero bueno, creo que lo podemos hacer también en la página de la iglesia, así que lo estaremos haciendo. Estuvimos el sábado pasado hablando de la introducción. También les estuve mandando un enlace que lo pueden utilizar. Esa primera entrega que les hice como una introducción, las voy a seguir mandando eh, con unos cuestionarios sencillos que tienen su autoevaluación y nos van a ayudar a repasar y dirigirnos hacia los puntos esenciales de lo que queremos resaltar del conocimiento del Señor Jesucristo, lo que estamos estudiando. El sábado pasado estuvimos haciendo un énfasis de Jesucristo es Dios. Hoy vamos a volver a hablar de lo mismo ya desde el desarrollo de un pasaje de las Escrituras. Y vimos entonces a Jesucristo como el Logos de Dios, y vimos también a Jesucristo como el resplandor de la gloria de Dios, la imagen del Dios invisible, que tiene la misma esencia, la misma composición del Padre. Y cuando vemos que tiene la misma esencia del Padre, podemos concluir que es Dios. Cuando hablamos de esencia de Dios, a diferencia, dijimos, de lo que es la esencia de una materia, es un término que sería más complejo cuando estamos hablando del espíritu, porque Dios es espíritu. Entonces, cuando hablamos de la esencia del espíritu, también hablamos de atributos y de características espirituales que caracterizan al Padre y al Hijo por igual. Y eso, pues, es con el propósito de ver que también el Hijo de Dios es Dios. Y cómo lo entienden los judíos. Para los judíos, hablar en el judaísmo que Dios tiene un hijo y que el Hijo de Dios es el Mesías que ha de venir, que ellos siguen esperando. Cuando ellos aceptan que esa persona es el Hijo de Dios, ellos están aceptando que ese Mesías es Dios, porque tiene las mismas características esenciales, la misma sustancia del Padre, y tiene los mismos atributos. Habíamos dicho que conocemos a Dios solo a través de Cristo. Eh, Quiero una vez más recordarles que queremos, además de tener conocimiento teológico, a través de este estudio, decía, más allá de ese conocimiento teológico, que tengamos una relación de amor que nos permita conocer a Dios en esa relación de amor con Dios. El verdadero conocimiento de Dios, que es a través del Hijo, es a través de una relación de amor. No es una relación intelectual, aunque hay un conocimiento intelectual, pero lo que el Espíritu Santo transmite a nosotros y nos enseña como maestro, lo hace a través de esa relación de amor que fue manifestado por el Hijo. Jesucristo les dijo: yo soy el camino,
y la verdad y Señor, la vida. lo imprimió. Y nadie viene al Padre Una sino es. cajita así de teléfonos. No, voy a predicar con los computadores. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Bueno, creo que tengo que recordarles otra vez que deben apagar sus micrófonos. Revísenlo para que no hayan interrupciones, por favor. Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Si me conocen, si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conoces y le habéis visto, porque estaban viendo a Jesús, estos discípulos. El Logos, bueno, yo seguí meditando y estudiando en el tema del Logos, y la verdad es que ver que esta palabra es introducida en el Evangelio de Juan por el evangelista Juan, le da una connotación muy especial, porque esta es una palabra de los griegos académicos, de los griegos instruidos de alto nivel intelectual y de los filósofos. Desde luego que los filósofos presentan este concepto de logos desde su filosofía sin la revelación que tenía el apóstol Juan. Y ver que Juan introduce logos, sabemos que no podría hablar de logos en lo que en la implicación de la profundidad de esta palabra, si no fuera porque él conocía a Jesús, porque él conoció a Jesús y él estaba viendo al logos, a quien era el logos, y ese logos que es Jesús representa, actuó, hizo, consumó el pensamiento del Padre. Y desde el pensamiento sencillo de Juan, Juan el evangelista, el apóstol, era decir, el logos es la mente y es el corazón de Dios, el logos es el espíritu de Dios. Y ese logos va a ejecutar el verbo, ¿sí? El verbo va a accionar la voluntad de Dios. Ese logos va a decir consumado es con su muerte en la cruz. Ese logos va a resucitar como resucitó y ese logos va a regresar para juzgar a los vivos y a los muertos. El logos es el amor de Dios. El logos es el espíritu de amor y es el espíritu de vida, quien con el poder de su palabra ejecuta todas las cosas. El logos es entonces eh, algo que nosotros nos quedamos cortos en expresar porque habla de la profundidad, de la riqueza, de la sabiduría de Dios. Y Juan, entonces, por eso habló de logos para introducir al Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan. Vimos en Hebreos capítulo 1, verso 3, donde dice que Jesucristo es el resplandor de la gloria de Dios y la imagen misma de la sustancia de Dios, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Entonces, en las diferentes versiones nos muestran la unidad del Padre con el Hijo en esa, lo que se llama la hipóstasis, la unión del Padre y del Hijo como un solo Dios, donde Jesús es la imagen misma de la sustancia de Dios
o como dice la Nueva Versión Internacional, la fiel representación de lo que es Dios, o como dice la Biblia de las Américas, es la expresión exacta de su naturaleza, es la imagen misma de lo que Dios es la fiel imagen de su ser. Por eso, el Jesucristo dice, yo estoy en el seno del Padre, y esta palabra del seno nos muestra que Jesús está inmerso, incluido en el Padre, como el Padre en el Hijo, y son uno solo. Pero Jesús es la imagen, la manera en que Dios se manifiesta y se presenta tanto antes de la encarnación como con la encarnación. Cuando digo que Jesús se presenta antes de la encarnación, me refiero a las llamadas teofanías o cristofanías, que fue la aparición del Señor Jesús en el Antiguo Testamento, cuando se apareció como en forma angelical, en forma de ángel, como el ángel de Jehová, el ángel de Jehová, que cuando nos habla en el Antiguo Testamento, en su aparición a Moisés, a Abraham, a Jacob, a los padres de Sansón, a Josué, a Zacarías, a todos ellos se presentó como la imagen del Dios invisible de manera angelical, y luego encarnado, nacido de una virgen, hecho hombre, su nombre Jesús, la imagen del Dios invisible. También se manifestó en la transfiguración. Allí se presentó en la transfiguración delante de Pedro, de Juan y de Andrés, creo que también, eh, Pedro, Juan y Jacobo, o Pedro, Juan y Andrés, en el monte de la transfiguración, como un anticipo de lo que va a ser el Señor Jesús en su segunda venida. Vamos a mirar hoy, vamos a leer en Juan capítulo 5. Lo habíamos leído, pero vamos a detenernos para ver que este Jesús es Dios. Juan capítulo 5, y voy a pedir el favor a nuestros lectores y lectoras. Vamos a ver quiénes están por acá. Vamos a pedir el favor a Pedro para leer Juan capítulo 5. Juan capítulo 5. Vamos a leer desde el verso 19 al 37. Puedes abrir el micrófono, Pedro. ¿Estás ahí, Pedro? Bueno, Juan vamos a 5, 19. capítulo del 19 al 37. Bien. Entonces Jesús afirmó: ciertamente les aseguro que el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, sino solamente lo que ve que su Padre hace, porque cualquier cosa que hace el Padre la hace también el Hijo, pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que hace. Sí, y aún cosas más grandes que estas demostrará, que los dejará a ustedes asombrados, porque así como el Padre resucita a los muertos y les da vida, así también el Hijo da vida a quienes a Él
le place. Además, el Padre no juzga a nadie, sino que todo juicio lo ha delegado en el Hijo, para que todos honren al Hijo como lo honran a Él. El que se niega a honrar al Hijo no honra al Padre que lo envió. Ciertamente les aseguro que el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no será juzgado, sino que ha pasado de la muerte a la vida. Ciertamente les aseguro que ya viene la hora y ha llegado ya en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oigan vivirán. Porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha concedido al Hijo el tener vida en sí mismo, y le ha dado autoridad para juzgar, puesto que es el Hijo del Hombre. No se asombren de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán de allí. Los que han hecho el bien resucitarán para tener vida, pero los que han practicado el mal resucitarán para ser juzgados. Hasta allí está en esta primera parte. De allí vamos a resaltar entonces, Jesucristo es Dios conforme a la Biblia, tiene allí las mismas características del Padre y vamos a individualizar de acuerdo a lo que leyó Pedro. Dice, lo vemos aquí, es Dios que hace, dice, lo que el Padre hace, hace igualmente al Hijo. Entonces el Hijo hace las mismas obras del Padre. Nosotros Dios no preparó enseñanza. no podemos hacer lo que hace Dios. Dios delega y a veces hacemos algunas cosas y el Señor dijo que cosas mayores haríamos nosotros, pero en el nombre, en el nombre del Hijo de Dios y no con soberanía cada vez que queramos, solamente de acuerdo a la soberanía de Dios. Nosotros, la obra de la creación fue una obra que hizo el Padre a través del Hijo. El Hijo fue el agente creador. Dice, todas las cosas fueron hechas por el Hijo, a través del Hijo y para el Hijo, a quien dice, el Padre entregó todas las cosas. Entonces es el Hijo quien hace con exactitud y con plenitud, con fiel veracidad, de manera fiel, el que hace las obras del Padre. Lo que hace el Padre hace igualmente el Hijo. Eso lo hace a él, al Hijo lo hace Dios. El Hijo es Dios porque hace fielmente las obras del Padre. Segundo, porque solamente Dios tiene poder para perdonar. Y el Hijo tiene ese poder para perdonar pecados, para salvar y dar vida eterna. Eso solo lo hace Dios. Entonces, el Hijo tiene autoridad para perdonar pecados, para salvar y dar vida eterna. Eso lo hace también, igualmente lo hace Dios. Él es Dios porque perdona, porque salva y da vida eterna. Solo Dios tiene poder para juzgar, autoridad para juzgar. Y al Hijo se le dio, allí como dice en el verso 22 y en el 27, tiene el poder para juzgar, así como leyó Pedro, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio se lo dio a su Hijo. El Hijo es Dios. El Hijo tiene vida en sí mismo. Esto es tremendo. Esto es para encerrarlo allí, para que ustedes lo subrayen. El versículo 26. Como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Nosotros no tenemos vida en nosotros mismos. La vida que tenemos, la tenemos porque Dios infundió aliento de vida en nosotros. Y Dios tiene el poder para darla y para quitarla.
Allá en Juan, en el capítulo 10, Jesucristo dice, yo mismo entrego mi vida, ¿sí? Y yo mismo la tomo. Y es Jesucristo por tener vida en sí mismo, esto lo hace a él Dios, el que tiene la capacidad y la autoridad para darla. Entonces, solamente el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo tienen vida en sí mismo. La vida es un don específico, exclusivo de Dios. La vida que nosotros tenemos física es una vida transitoria. Y la vida eterna que recibimos por medio de Jesucristo, por la fe en Él, es una vida que Dios da. Otra característica que lo hace Dios al Hijo es el poder de resucitar a los muertos. El poder de resucitar a los muertos. Entonces, ustedes pueden contar estas 5 propiedades, características que nos muestran que Jesucristo es Dios. Las hace fielmente las obras del Padre, tiene el poder para perdonar pecados, salvar y dar vida eterna, tiene el poder para juzgar, tiene vida en sí mismo y tiene el poder de resucitar a los muertos. Ahora bien, entonces, ¿quiénes dan testimonio de esto, de esta palabra, de estas afirmaciones? Y lo vamos a leer del versículo 30 quedamos en el 29, del 29 al 47, del 29 al 47, 29 al 47, y vamos a pedirle acá a otro lector, a Sofi. Sofi, por favor, nos lee. Sofi nos lee del versículo 30 al 47. Perfecto. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Estoy leyendo en Reina Valera. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan y él dio testimonio de la verdad, pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su nombre propio, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibís la gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa. Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis en sus escritos, ¿cómo creéis en mis palabras? Uf, fuerte. Gracias, Sofi. Entonces la pregunta es, ¿quiénes dan testimonio de que Jesucristo es Dios? Entonces, lo que acabas de leer es, aquí identificamos 5. 1, el Padre. El Padre mismo testifica de que Jesucristo
es Dios. El Padre da testimonio de que Jesucristo, que Él envió a su Hijo, ¿sí? Para hacer las mismas obras del Padre, para juzgar, para tener vida en sí mismo, para resucitar a los muertos. El Padre da testimonio de esto, pero también da testimonio Las de escrituras, Moisés. esta verdad, las obras que el Hijo, cuando cada obra que el Hijo hace, dice, yo lo que hago, mi Padre a esta hora trabaja y yo trabajo haciendo las mismas obras del Padre. Las obras dan testimonio de que Jesús es Dios. Otro que da testimonio es Juan el Bautista. Y esto lo menciona aquí en la palabra del Señor Jesús, ya que Juan el Bautista fue enviado como ese mensajero para facilitar, para allanar el camino del Señor, aunque ellos no quisieron creer en el mensaje de Juan el Bautista. Pero si tampoco le creían a Juan el Bautista, Moisés, la ley, también dio testimonio de ese Mesías que vendría y habló de ese Mesías que vendría, profetizó. Así que Moisés también da testimonio y las escrituras dan testimonio de que Jesús es Dios. Vamos ahora a hablar de que Dios tiene un hijo. Hablar de que del Jesús del Nuevo Testamento, nacido de María, es más fácil. Es más fácil ver todo el desarrollo de los evangelios desde el primer capítulo, eh, especialmente en la genealogía, en el nacimiento, en el Evangelio de Mateo y en el Evangelio de Lucas. Hablar de Jesús, del Hijo, en el Nuevo Testamento podemos sí ver la profecía también que está descrito en Isaías en el capítulo 9. Un hijo nos es dado. Allí se nos está hablando de que Dios tiene un hijo. Pero allí no alcanzamos a ver todavía al hijo como un hijo preexistente. No lo alcanzamos a discernir en Isaías 9. No lo alcanzamos a entender. Alcanzamos a ver en los salmos también un hijo profetizado. En el Salmo 2, por ejemplo, en el Salmo 2, cuando miramos el Salmo 2, vemos al hijo en el Antiguo Testamento. Pero realmente el que más nos muestra un hijo desde antes de la creación, un hijo que es con el Padre, lo vamos a mirar de una manera especial en Proverbios capítulo 30. Para lo cual invito a Clara Elena que nos lea Proverbios ese necesito leerlo en Reina Valera, que es donde está con mayor claridad. Proverbios 30, versos 1, 2 y 3. Es que no tengo la Reina Valera aquí a la mano. Bueno, entonces, ¿quién tiene Reina Valera para que nos lea Reina Valera? Proverbios 30, 1, 2 y 3. Este pasaje es muy importante porque nos muestra que Dios tiene un hijo desde antes de la creación. Yo lo tengo. Aló. Puedes darle, Carla, por favor. Claro. Proverbios 30, Reina Valera, del 1 al 3. Dice la preciosa palabra de Dios, palabra de Agú, hijo de Joachim, la profecía que dijo el varón Aitiel y a Ucal. Ciertamente
más rudo soy que ninguno, ni tengo entendimiento de hombre. Yo ni aprendí sabiduría, ni conozco la ciencia del santo. Del 1 al 3. Sigue. ¿Quién Ujú. subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo? Si sabes. Hasta ahí. Bueno, ¿hasta ahí o sigue? Hasta ahí, no, hasta el 4. El versículo 4 nos está diciendo cuál es el nombre del Creador, del que subió al cielo y descendió, del que creó la tierra, los cielos y la tierra, el que encerró los vientos y sus puños, que ató las aguas en un paño. Se está refiriendo a la creación y nos está diciendo, y a manera de pregunta, ¿quién afirmó todos los términos de la tierra? Le puso los límites a los mares. ¿Cuál es el nombre de ese creador que sustenta todas las cosas y el nombre de su hijo? Estas son palabras de Agur, hijo de Jaque, en una profecía, en una revelación que dijo el varón a unos amigos de Agur llamados Itiel y Ucal. Y este Agur era un hombre como campesino, un hombre ordinario, un hombre sencillo, un hombre como cualquiera, que tenía una relación con Dios, pero que no era un estudiante de teología, porque aquí dice que no tengo entendimiento de hombre, ni aprendí sabiduría, y no conozco la ciencia del santo. ¿Cuál es la ciencia del santo? La ciencia de Dios, la que estudia a Dios, la teología. Entonces este Agur no era teólogo, pero Dios le reveló y Dios le mostró que Él era el creador del cielo y de la tierra y que había hecho las cosas y que Él tenía un hijo. No le dijo que por medio del hijo había hecho todas las cosas, como lo dice Juan, como lo dice el apóstol Pablo, pero dice que Dios tiene un hijo. Esto me parece tremendo, porque es sin ver a Dios, sin conocer a Dios, al Padre, sin conocer que Dios tenía un hijo, Agur se atreve a, lógicamente que por la revelación que Dios le da, a mostrar que Dios tiene un hijo que subió y que descendió. Quizás uno lea estos versículos corriendo del 1 al 4, yo puse uno del 1 al 4, y pasa corriendo, pero está haciendo alusión a la creación y está aludiendo también a que Dios tiene un hijo desde antes de la creación. Pero miremos también en Juan 17, cuando Jesucristo ora por los discípulos y por los que habían de creer en él, en el capítulo 17, Juan, del Evangelio de Juan, dice, estas cosas habló Jesús, verso 1, y levantando los ojos al cielo le dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Este Hijo que se había despojado de esos privilegios divinos, dice, como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciera. Ahora pues, Padre, este verso 5, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo
este verso 5 tenemos que subrayarlo para el propósito, que tenemos que este Hijo existía desde antes. Y aquí nos los está diciendo, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuera. Antes, O sea que aquí está clarita la preexistencia. ahí está muy clara. También es cierto que está clara cuando Juan el Bautista dice, este que viene después de mí, del cual yo no soy digno de desatar sus sandalias, es antes que yo. Es antes que yo. No se está hablando de la preexistencia del Hijo, y el Proverbios 30 nos está hablando de ese Dios que tiene un Hijo que es desde siempre con el Padre. Este Hijo que es el Verbo de Dios en el seno del Padre, es el que ilustramos con el código de la vida. El código de la vida, que es a través de los genes, de los ácidos nucleicos, que nos muestra que el ARN mensajero que representa a Cristo está encerrado, involucrado, inmerso en el ADN, el mensaje, el verbo a través del cual se hacen todas las cosas. Hablando de la esencia, porque estamos hablando de la esencia de Dios, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, es amor. Y describir el amor, el apóstol Pablo, por ejemplo, nos dice las características, pero definirlo, él es un intento de hacerlo porque el amor de Dios es inefable. ¿Qué quiere decir que es inefable? Inefable, cuando buscan ustedes el diccionario, nos dice que inefable es lo que no se puede describir con palabras. Es más fácil mostrar las acciones que representan el amor. ¿Cómo se expresa el amor? Entonces podemos mirar cómo se expresa el amor desde la eternidad, cómo se expresa el amor antes de la caída, ya con el mundo creado, cómo se expresa el amor de Dios después de la caída y cómo se expresa el amor de Dios en su regreso. Vemos entonces que el amor de Dios se expresa desde la eternidad con esa relación íntima del Padre con el Hijo y el Espíritu Santo. En toda su planeación de crear el universo, de crear en ella y poner al hombre como la obra maestra de la creación, al ser humano, a la humanidad. De esa manera, cuando Dios crea antes de venir de crear a los animales y de crear al hombre, crea las estrellas y pone cada estrella en su lugar, crea el firmamento y crea todas las cosas, es una expresión del amor de Dios, que todo lo hizo de manera perfecta, todo lo hizo bueno. Antes de la caída, Dios manifiesta su amor, ahora lo voy a decir en particular para con el hombre, para con la raza humana, cuando lo hace a su imagen y semejanza, conforme a su semejanza. Allí está manifestando el amor, su amor para con la humanidad. Y
y colocándolo como un objeto y sujeto especial de ese amor, porque no lo hace conforme a otras cosas, lo hace con una individualidad, pero lo hace con algo muy especial, y es que sea semejante a Dios. Y eso nos habla ya el hacerlo semejante a Dios y a la imagen de Dios, que está diciendo implícitamente: quiero tener una relación especial con la raza humana, con el hombre y con la mujer. Por eso he soplado mi aliento en él y pondré en él mi espíritu, para tener una relación espiritual, para tener una relación personal con la raza humana. Y lo coloca como mayordomo y administrador de sus cosas creadas. La expresión del amor de Dios después de la caída, no sobre la marcha, sino dentro de ese plan eterno de Dios, entonces hay un plan redentor con un alto costo para Dios, el cual es redimir a la humanidad con precio de sangre, con el precio de la vida de su Hijo Jesucristo. La redención. Él se hará hombre en la persona de Jesús, nacido de una virgen, crecerá sin mancha y sin pecado, irá a la cruz y allí morirá por el pecador. El plan redentor es la expresión máxima del amor de Dios, que de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo el que crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Pero también la expresión del amor de Dios se manifiesta con su regreso, porque la justicia y la verdad son parte conformante del amor de Dios. En el amor de Dios hay justicia, en el amor de Dios hay verdad, y vendrá para juzgar a los vivos y a los muertos, y para dar a cada uno conforme a lo que Él destinó de ser salvos por medio de la fe, a través de aquel quien Él entregó como el Cordero, aprobado por el Padre, el Cordero de Dios. Amadito Pastor Edín, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, dejo esta y después, pero como dije la vez pasada, por favor vayan anotando las preguntas, y terminado O referente a la parte de Dios. En la epístola de los Hebreos, en el capítulo 1, versículo 8. El 8 dice el 8, mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. ¿Quién está hablando ahí? Se está refiriendo al Hijo, que el Hijo es Dios. Que está Eso quería. Gracias. Bueno, vamos a mirar que cuando hablamos de la sustancia de Dios, de la esencia de Dios, hablamos de los atributos de Dios. Hay unos atributos que son comunicables y otros que no son comunicables a la raza humana, a los hijos de Dios. Y esos atributos son específicos, exclusivos de Dios. Y voy a comenzar hablando de la aceidad. Aceidad
es un término que proviene del latín, que significa que es autoexistente, que nadie le da la vida, sino que la tiene por sí mismo. Eso corresponde a Dios. Dios es autoexistente, tiene autoconocimiento, es independiente con autoconocimiento. Y esas características las tiene el Padre y las tiene el Hijo, las tiene el Señor Jesús. Es un atributo exclusivo de Dios. La aceidad, el tener vida en sí mismo, de no depender de otros ni de otras cosas para su existencia y para hacer las obras que Él hace. La eternidad es un atributo de Dios. Los seres humanos nacemos, es decir, que tenemos un principio. Dios no tiene principio. Nosotros tenemos inicialmente, se habla del el infinito, la diferencia entre eternidad e infinito es que lo eterno no tiene principio ni fin. Dios es eterno. El ser humano tiene principio y como criatura de Dios no tiene fin cuando ya es creada su alma y su espíritu. ¿Qué quiere decir esto? Que el ser humano, cuando muere, va a ser resucitado y va a tener una separación, una comunión eterna con Dios si ha creído en Jesucristo como su Señor y Salvador. Entonces tendrá una eternidad con Dios. Pero también hay una eternidad separada de Dios, que es la condenación para aquellos que rechazaron la gracia de Dios, el regalo del don de Dios por medio de Jesucristo. Ajá, perdón, ¿y cuál es entonces la diferencia entre eternidad e infinito? Ya lo acabo de decir, que el infinito tiene principio, Ah, ok, pero no tiene fin. gracias. Infinitos, nosotros tenemos principio y no tenemos fin. En ese fin tenemos una eternidad. Cuando se habla de eternidad sin hacer salvedad, se habla de la vida eterna como regalo de Dios, como salvación dada por Dios. Pero también hay que señalar que existe en ese infinito a un ser humano que rechazó la gracia de Dios y que va a estar separado eternamente de Dios. Otro atributo es la omnipotencia del Shaddai, el Dios todopoderoso, el que todo lo puede, el que puede caminar sobre las aguas, el que puede decirle a los vientos que se detengan, el que creó con el poder de su palabra e hizo todas las cosas, el que hizo los seres visibles e invisibles, el que separó las aguas de las aguas, aquel que resucitó a Lázaro, y ese mismo poder que levantó a Jesús de entre los muertos para no experimentar muerte jamás. La omnipotencia de Dios. Él es el todopoderoso. La omnisciencia de Dios, que todo lo sabe, que conoce los tiempos, que sabe los tiempos y las sazones. Algunos dicen que, hablando de la omnisciencia, que es del Padre pero no del Hijo, pero que nosotros no estamos de acuerdo y creemos que la omnisciencia le corresponde al Padre y al Hijo. Y aluden al versículo que dice
que Jesús no sabe su retorno, no sabe el momento de su venida, que lo sabe solamente el Padre. Pero Jesús, cuando estaba en la tierra y dijo estas palabras, estaba en un papel bajo una, dice la kenosis, que él se despojó a sí mismo de su gloria y dio esta palabra como una expresión de humildad, y de otra manera porque los tiempos, ya cuando él le dice al Padre, Padre, devuélveme esa gloria, la que leímos ahorita en Juan capítulo 17, en el verso 5, cuando dice, devuélveme esa gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuera. El Hijo fue restituido en esa gloria cuando consumó la obra en la tierra y murió, y ascendió y está sentado a la diestra del Padre. Así que el Hijo sabe el momento de su venida, en el cual nadie sabe ni el día ni la hora, pero es una decisión que Dios tiene en su soberanía y no niega la omnisciencia de Dios, donde dice el Hijo, Padre, todos los que me diste para que yo les salvara, yo los he salvado y ninguno se perdió. Jesucristo conocía de la traición de Judas. Él conocía que iba a ser traicionado y sabía quién era el que lo iba a traicionar. Jesús tiene la presciencia, el conocimiento, la presciencia, el conocimiento anticipado para saber todas las cosas. La omnipresencia en el Hijo fue limitada cuando se hizo carne. Cuando se hizo carne y tiene una agenda para que el tiempo sea ocupado con las cosas según la agenda. Y Lázaro está enfermo. Lázaro está enfermo y es una enfermedad de muerte. Vienen los amigos a avisarle que Lázaro está enfermo de muerte. Y habiéndose delimitado de no estar dos veces en dos lugares, el don de la ubicuidad de estar en dos lugares distintos al mismo tiempo, la agenda del Señor dice, no es tiempo de irle a sanar. Si fuera de irle a sanar, yo me fuera ya mismo a visitar a Lázaro. Es la agenda, lo que yo tengo escrito, dice el Señor Jesús, es que Lázaro va a ser resucitado. Es necesario que muera para que resucite. Entonces el Señor Jesús va al cuarto día de haber muerto Lázaro y le resucita. Ahí vemos omnisciencia, no hay omnipresencia, porque esa omnipresencia es restablecida cuando Él ascendió. Y antes de la encarnación, como el Hijo de Dios, que hizo su aparición, allí podía estar omnipresente. La inmutabilidad de que Dios no cambia. Dios no cambia en sus designios. Sus juicios son verdaderos y definitivos. Y vamos a decir aquí, Dios es amor, que es un atributo comunicable, pero que el amor perfecto y pleno es la misma, el logos y sustancia del Hijo del Señor Jesucristo. El apóstol Juan nos muestra el amor de Dios de una manera, el apóstol Pablo nos lo muestra
Pero el apóstol Juan se preocupa de resaltar este atributo. Él mismo, escogido por Dios para hablar del amor, es descrito como aquel que recostó su cabeza. Y en Juan capítulo 13, en el capítulo 13, él recuesta su cabeza sobre el pecho del Señor Jesús y conoce los latidos de su corazón. Este amor de Dios es un amor que es expresado también por el amor al cuerpo de Cristo, a la iglesia, por el amor a su creación y por el amor a la humanidad, pero es un amor que necesitamos conocer. El apóstol Pablo nos los va a describir de la siguiente manera en 1 Corintios capítulo 13, para lo cual voy a pedirle el favor, no sé si Marta Rocío está ahí junto a la Biblia, para que le hagamos la lectura de 1 Corintios capítulo 13. Bueno, ya, perdóname un minutico. Estoy muy junto a la Biblia, pastor. Primera de los Corintios 13. Capítulo 13. Ok. Entonces, si yo hablara lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviera profecía y entendiera todos los misterios y todo conocimiento, y si tuviera toda la fe de tal manera que trasladara los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregara mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. No se goza de la injusticia, sino que se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Las profecías se acabarán, cesarán las lenguas y el conocimiento se acabará. En parte conocemos y en parte profetizamos, pero cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, jugaba como niño, pero cuando fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Dios es amor y ese amor lo manifestó de manera plena y fiel a través de su Hijo Jesucristo. Y todas estas características de lo que es el amor fueron ejecutados por el Señor Jesús. Y aún así, el amor de Dios tiene limitaciones para nosotros en la manera de expresarlo. Desde luego que la tarea o digamos que el rol, el papel, el propósito que Dios tiene para con cada uno de nosotros se expresa de manera diferente, pero aún dice la palabra que nosotros todavía vemos las cosas como ante un espejo borroso, como era el espejo que habla el apóstol Pablo, que en aquella época era un espejo no con el vidrio que ahorita nos muestra más detalles, sino que eran un espejo con un metal que no permitía la imagen correcta, así que era más borroso que la imagen que hoy vemos ante un espejo de cristal. Pero es Jesucristo y a través del Espíritu Santo que nos revela ese amor cada vez más grande. Algunas veces
somos conmovidos y quebrantados, porque llega como un destello también a nosotros. Y nos quebrantamos cuando Dios nos da un toque de ese amor. Parece para muchos que el Espíritu Santo no les ha tocado, que pasa de largo lo que Jesucristo hizo por nosotros. Pero cuando nosotros en la misericordia de Dios, con su misericordia, somos tocados para salvación, vemos la grandeza de ese amor. No con una película como la de Mel Gibson, que sí toca nuestras emociones, sino mucho más allá de lo que vemos en pantalla, el Espíritu Santo nos muestra, de tal manera que podemos percibir espiritualmente, como dice en 1 Corintios capítulo 2, las cosas que nadie jamás ha visto, las cosas que nadie jamás ha oído, las cosas que no han subido a corazón de hombre, pero que Dios las ha preparado para aquellos que le aman. Entonces estos atributos de Dios van a ser más percibidos por nosotros por la presencia del Espíritu Santo que mora en nosotros. Esto para hablar de esas características del Padre y del Hijo. Cuando comenzamos, a pesar de que estamos en Cristología, no podemos dejar de hablar del Padre, porque es que el Hijo está mostrando al Padre en sus atributos, en su esencia, en su sustancia, y por eso terminamos hablando también del Padre y de sus características. Vamos a hacer un par aquí para escuchar de ustedes comentarios, complementos, porque hay versículos aquí que no los he mencionado todos, y también para hacer preguntas mientras me tomo un vaso de agua. Pastor, yo sé que todos sabemos sobre esto, ¿no? Sobre esa inmutabilidad de Dios, cuando en la Biblia, hay partes en la palabra de Dios que dice que la oración del justo puede mucho y que puede cambiar, la actitud de Dios, ya sea un acto de misericordia, por ejemplo, que Dios en su ira puede devolverse y por un acto de arrepentimiento, por un acto de misericordia, el Señor puede cambiar el carácter de juicio. Entonces, ¿cómo se puede entender eso? Dice que la oración del justo puede... Sí. Esa inmutabilidad no se afecta porque Dios en su amor es misericordioso y dice que Él no es, Él es clemente y misericordioso y espera a que los hombres procedan al arrepentimiento. Pero Él tiene un plan eterno, invariable, cambian los tiempos, pero no cambia los juicios de Dios. Dice la palabra del Señor que Él en su momento, en el momento preciso, Gálatas 4:4, envió a su Hijo Jesucristo, dice, según el plan eterno de Dios. Según el plan eterno de Dios, decía el Señor Jesús, todavía mi hora no ha llegado. Y cuando ya llegó el momento, la hora, Él dijo, la hora ha llegado. Hay una interacción dinámica entre Dios y la humanidad, en donde es hermoso y sin embargo no podemos entender todas las cosas. Dice, oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de las ciencias de Dios, cuán insondables son sus juicios y sus caminos.
porque en los tiempos como tal no lo sabemos, y porque las misericordias del Señor se renuevan de día en día. Y eso nos permite a nosotros acercarnos a Él con plena confianza ante su trono de gracia para hallar el oportuno socorro. Dios está esperando siempre de nosotros que acudamos a Él, porque Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y porque su mano todavía no se ha cortado para salvar. Él todavía está salvando. Es tiempo de salvación y estamos en ese tiempo de salvación y de predicar la palabra. Pero su inmutabilidad, su amor es eterno. Su amor es pleno y fiel. Su justicia es verdadera. Él es verdadero en sus juicios y Él conoce cada corazón. Él es lleno de bondad, pero en este conocimiento de Dios también debemos reconocer que aborrece el pecado, Amén. que aborrece la maldad, que aborrece las injusticias y que Él no es burlado por nadie. Así que el que quiere permanecer en su pecado será juzgado, pero el que se arrepiente haya misericordia. Gracias, pastor. A mí, perdonen un momentico, a mí me ha llamado poderosamente la atención en este estudio sobre la confirmación de la omnisciencia de Dios, que conoce los tiempos y el Señor Jesús como el Logo, como el Verbo, que cuando estaban en plena tempestad, que se angustiaron los discípulos, Él sabía en qué tiempo estaba perfectamente y Él estaba tranquilo durmiendo en un cabezal y los otros estaban angustiados, pero Él sabía que no era el tiempo. Él conocía en su omnisciencia el tiempo en el que estaba y eso, esto me ha tocado a mí tremendamente porque confirma la omnisciencia del Logos de Jesús, de conocer los tiempos y la tranquilidad que nos debe dar a nosotros el conocer la palabra, porque estamos conociendo la esencia del Señor y eso nos produce tranquilidad y paz a nosotros. Amén. Vamos a terminar. Pastor, perdóname, te interrumpo un momentico. ¿Tú podrías recordarme la cita que acabas de mencionar, donde habla de los tiempos, la última cita, y quiero hacer un comentario sobre ella? De acuerdo al plan perfecto, ¿cómo fue que es que la cita no la recuerdo? La cita, ¿cuál? La que dije, ¿cuál? La de La última que mencionaste, donde de acuerdo al... de Gálatas señor. 4, Gálatas hablando de los tiempos precisos del Señor, por ejemplo, en Gálatas 4 nos dice que el momento que vino el Señor Jesús no fue ni antes ni después, sino el tiempo destinado por Él para que el nacido bajo la ley redimiera a aquellos que estaban bajo la ley. Sí. Gálatas 4:4. 4:4 más o menos, bueno. Pero sí, dice también, hace referencia también al tiempo anterior. Cuando en esta semana estuve escuchando un poco de la conferencia de tercer milenio, ¿cierto? Sobre la introducción sobre Jesús. Y ellos se mencionan allí, voy a mencionarlo como que lo entendí en ilustración, como que hubo casi un pacto entre el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, por supuesto, frente al plan de salvación y al cual se ciñeron de manera precisa y se ciñe el Hijo de manera precisa, ¿no? De tal manera que Él respeta totalmente los tiempos, ¿no? Que aun cuando conoce y mantiene el conocimiento, pero también los respeta de acuerdo a ese plan
que fue establecido. Me pareció un tema bien interesante porque, bueno, uno para profundizar en la palabra definitivamente necesita muchísimo tiempo y cada tema abre nuevas preguntas, ¿no? Y pocas veces hemos reflexionado acerca de eso, ¿no? De cómo fue el comportamiento del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo antes aún de iniciar la misma creación, ¿no? O sea, todo Ujú. lo que estaba por suceder. Entonces, eso a mí me abrió una ventana muy bonita de comprensión que realmente a veces al hablar de la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta, lo repetimos, pero realmente es, además yo le agregaría, no solamente es perfecta, sino hecha con tal inteligencia y sabiduría, ¿no? Porque Ujú. no es algo que surge como una improvisación y el mismo eh, desarrollo de la salvación se da dentro de ese plan perfecto. Entonces, este versículo que tú leías, creo que ayuda mucho a comprender eso, ¿no? O lo entendió Pablo también de esa manera, que realmente desde antes de la fundación del mundo ya había un plano y un diseño de salvación. Entonces, por eso esa cita me parece importante. Sí, hay cosas que vemos que ya están perfectamente definidas. Hay otras, eso lo vimos en el curso de profetas, en donde Dios da oportunidad para que un pueblo se arrepienta, y Dios entonces, su juicio es, digamos, puede ser postergado. Una Nínive que es Que es perdonada en época de Jonás, Ujú. luego es juzgada en épocas de, de Nahum, ¿sí? Que no, sí, En épocas de Nahum. Pero Dios siempre nos está invitando a los que conforme a su llamado, sus designios, al arrepentimiento, cuando le dice a Sofonías en el capítulo 2, en los versos 1 y 2 y 3, y dice, clamen los justos de la tierra, clamen, porque a lo mejor yo postergo el decreto. Ya hay un decreto que habla de su inmutabilidad, Mm. un decreto. Y dice, sin embargo, clamen los justos de la tierra, porque a lo mejor yo postergo el día de desatar mi juicio y mi ira. Y otra cosa para mencionar acá cuando hablamos de inmutabilidad, que no solamente se refiere a los juicios del Señor, sino que en la esencia de lo que Dios es, Él no cambia. Es decir, su amor no cambia, su amor es para siempre, su justicia no cambia, o sea, su esencia y sus atributos le pertenecen. Lo que cambia es la relación, cómo Él administra esa relación con nosotros. Sí. Lo bonito del amor de Dios en esa relación que tiene con nosotros es que Dios nos escucha. Dios mira, dice, al corazón contrito, quebrantado y humillado jamás rechazará el Señor. Eso es hermoso. Gloria a Dios. Eso es hermoso. Y nosotros los hijos de Dios somos llamados a acudir, a acercarnos a esa ternura del Señor. Sí, es maravilloso. Voy a hacer una introducción para terminar acá porque ya nos vamos acercando a las 12, para hablar que en ese amor de Dios y en ese Dios cómo se autoconoce, cómo se conforma Dios desde la eternidad y por la eternidad. Dios es Padre, Dios es Hijo, Dios es Espíritu Santo,
Y en esa esencia de Dios y de ese amor, Dios no se expresó, no se manifestó, no se caracterizó como un Dios simple. Es singular, pero es un Dios que se manifiesta en tres personas. Y esa manera esa forma de manifestarse en tres personas confiere unas implicaciones, confiere unas aplicaciones también para nuestra propia vida de creyente y como personas que tenemos un vínculo con Dios, porque Dios modela su amor en la Trinidad, a través de la Trinidad, en ese amor íntimo del Padre por el Hijo, en ese amor íntimo del Hijo por el Padre, en ese amor íntimo con el Espíritu Santo. Podemos decir Trinidad, algunos dicen Triunidad, y es parte de esa esencia que Dios es amor, y como solo, solitario, no iba a expresar su amor. Ese amor tan grande se comienza a manifestarse en esa relación con el Hijo y con el Espíritu Santo. Así que el amor se expresa dentro de la Trinidad, del respeto, del crear juntos, del obrar juntos, del planear juntos. Y la humildad es un atributo, una característica muy destacada de la Trinidad, porque esa Trinidad la refleja el Padre, la muestra también el Hijo y la muestra el Espíritu Santo. O sea, una economía cooperativista. ¿Y cómo la refleja el Padre? ¿Cómo la muestra? Cuando delega todas las cosas en el Hijo, lo acabamos de leer hoy cuando leímos en Juan 5, que el Padre entregó al Hijo toda esa potestad de juicio y dio al Hijo la potestad, delegó en el Hijo de crear y de salvar. Eso muestra la humildad del Padre. Aleluya. Pero el Hijo también muestra esa humildad, porque si algo muestran los evangelios, es como el Hijo y las cartas, es como el Hijo se despoja de esa gloria y se hace semejante a los hombres en esa condición limitada, se hace mortal y obediente hasta la muerte. El Hijo se humilla. Pero el Espíritu Santo también se humilla, porque el Espíritu Santo dice, yo no hablo por mí mismo, dice en Juan 14 y Juan 16. Yo lo que hago es exaltar el nombre del Hijo y darlo a conocer para que las personas se arrepientan y crean en el Hijo de Dios. Y eso se da esa rotación de esa humildad. Pero al final en 1 Corintios, capítulo 15, dice, vamos a buscarlo en 1 Corintios, en el capítulo 15, cuando el Hijo dice que el Padre habla de que le da todas las cosas al Hijo y el Hijo le dice que Él devuelve todas las cosas al Padre para que Él sea el todo en todos. Eso está en 1 Corintios, capítulo 15, en el tema de la resurrección. Vamos a ver si lo encuentro acá. El verso 24. Dice así, el 24 comienza diciendo, 1 Corintios capítulo 15, verso 24. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es que
Cristo reine, Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Porque todas las cosas las sujetó Él debajo de sus pies. El Padre la sujeta al Hijo debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Entonces, eso es un fluir de la autoridad de Dios, de la sujeción, en una humildad mutua, en un orden tal que permite que la gloria de Dios sea manifestada en plenitud. Y de esa manera Dios se manifiesta plenamente en la tierra y en la humanidad. Y a los hijos de Dios, de manera especial, que podemos ver este actuar de Dios en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Vamos a dejar porque en la próxima continuaremos hablando de las relaciones en la Trinidad y de el rol y de cómo evitar confusiones para no caer en el modalismo. Vamos a terminar con algunas preguntas y oramos para terminar. ¿Algún comentario complementario o alguna pregunta? ¿O terminamos en oración? En libertad, acuérdense que ya les dije que papeles que también de este curso es que tengamos el compañerismo, la confianza de poder preguntar y de poder también hacer comentarios que nos enriquezcan. Gloria a Dios. La que hemos alimentado hoy, según veo. Bueno, voy a hacer una pregunta. ¿Qué te asombró hoy? ¿Qué te asombró de lo que hoy vimos? A mí me asombró es en el asunto de la inmutabilidad. Cómo Dios, en ese carácter único que Él tiene, ¿no? Cómo él expande, ¿sí? Su misericordia y maneja los tiempos a favor de su creación. Amén. ¿Alguien más que nos diga qué le llamó la atención? O qué, como decía Marta Rocío, qué nuevos campos le abrió para averiguar, para investigar. Bueno, para mí todo lo del Padre es asombroso, así de sencillo, o sea, es que definitivamente no hay palabras para describir absolutamente nada, aunque esté la omnisciencia, la eternidad, la omnipotencia y demás, igual es algo tan absolutamente asombroso que uno queda pues atónito. Pero algo que me llamó hoy la atención, además de todas las cosas, porque todo fue muy claro, pienso yo, cuando tú nos explicaste que Jesús se despojó a sí mismo, eso es o sea, la expresión de humildad más grande del mundo entero, o sea, uno nunca ha podido llegar, o por lo menos yo nunca he podido llegar a entender la magnitud del amor de Cristo. Eh, y al hacerse hombre y al despojarse a sí mismo, Dios mío, es que después de eso, o sea, es que no hay nada más, de verdad que me siento absolutamente privilegiada y como siempre he dicho, cada vez con mayor temor y temblor reverente ante el Padre. O sea, es algo absolutamente maravilloso. Muchas gracias de verdad por este estudio. Está siendo ay, grandioso, de verdad. Gracias. La máxima, dice el apóstol Pablo, la máxima humillación. La máxima humillación.
Y a esa Gloria a Dios. máxima humillación, la máxima exaltación para el Señor Jesucristo. Y ahí es donde se da cuenta que uno no es nada. Así es sencillo ante Dios, Dios mío, de verdad. Aquí como que lo acaba a uno de hundir, uno todavía decrece y decrece y decrece para que precisamente Él crezca en uno. De verdad, qué maravilla, qué bendición, uf, no hay O sea, palabras. nos aterriza, Sofi. Sí. Hay que recordar que lo que el Señor Jesús nos dice cuando dice, al Padre nadie jamás lo ha visto, el Hijo es quien da a conocer al Padre. Todo lo que el Padre me ha dicho, eso yo les muestro, yo les enseño. Para mí eso es hermoso. Y eso es lo que nos hace amigos de Dios, que Él nos muestra el amor de Dios y también que nuestro corazón sea dispuesto para conocerle más. Yo creo que el Hijo de Dios que quiere conocer más de Dios recibirá más, conocerá más. Hay unas cosas que se mostrarán plenamente ya es cuando estemos cara a cara definitivamente. Pero a este nivel de estar de este lado, en la tierra, el Señor va revelando, va iluminando más y más nuestras vidas, su conocimiento de Dios, en la misma medida que nosotros nos metamos más con Él. Gloria a Dios. Bueno, algún motivo de oración en especial y para despedirnos en oración? Ay, No sí, sé. qué pena por insistir, pero hoy particularmente Rafa está mal, 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 mal. Por favor, oración por él. ¿De mal de salud o mal de Pues no, él general? tiene su problema de salud, que tú lo sabes, su problema cardiovascular, pero hay una situación que lo tiene muy, muy mal a un punto.